Efesios 4, versículo 30, Pablo dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de redención. Pero antes de eso, en el contexto que Pablo está hablando, Pablo se está refiriendo a una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y él dice que ninguna palabra que no agrada a Dios salga de vuestra boca, ninguna palabra mala, sino la que sea para la buena y sana edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y que no entristezcamos al Espíritu Santo, por medio del cual fuimos sellados, escuche, para el día de la redención, es decir, para el día en que Cristo venga a levantar a su pueblo. Tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, es el sello de Dios. En Apocalipsis se habla de los que tienen el sello de Dios. Ese sello es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios es la persona más íntima de Dios. La persona del Espíritu Santo no es una cosa, como ya lo vimos, no es un poder, no es algo que tú puedas manipular, como muchos creen hoy en día, que el Espíritu Santo lo necesitan para operar en una dimensión o para obrar en una dimensión. No es una cosa, no es algo, no es un poder aunque es poder, no es un fuego aunque es fuego. Es la persona del Espíritu Santo y tenemos que amarlo, cuidarlo, porque es un regalo hermoso, precioso que el Padre nos ha dado. Es lo íntimo de Dios a nosotros, tanto así que la palabra dice que cualquiera que blasfema contra el Padre le es perdonado, el Padre lo perdona, pero el que blasfema contra lo íntimo del Padre, contra lo delicado del Padre, que es el Espíritu Santo, no tiene perdón. Y es por eso que tú y yo tenemos que cuidar al Espíritu Santo, porque Él es sensible como una paloma. No es paloma, descendió sobre Cristo en forma de paloma, se hizo visible en forma de paloma, pero no es paloma, es sensible como una paloma. Y por eso tenemos que cuidar y cuidarlo en nuestra vida. Lastimosamente, en este tiempo que estamos viviendo, el Espíritu Santo de Dios no está siendo cuidado, no está siendo, por así decirlo, no estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es de vital importancia, como lo es en este momento el aire para que tú puedas respirar, como lo es el agua cuando tienes sed, como lo es la sangre que corre por tus venas, como lo es en este momento tu corazón para latir. Así de vital para nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no te puedes tú concebir a la idea de vivir una vida sin el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes permitirte tener una vida sin tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo el Señor en estos tiempos, o en este tiempo antes de los 100 días, nos habló durante 21 días acerca del fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero en estos devocionales que vamos a estar previos a los 100 días de oración, sí quiero que abramos nuestro corazón, nuestra vida, a ser sensibles al Espíritu Santo. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, entonces nos desconectamos de la sensibilidad del Espíritu Santo. Cuando endurecemos nuestros pensamientos y nuestro corazón, nos cerramos, entonces perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Pablo aquí habla de no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios. Entristecer al Espíritu Santo de Dios significa resistirnos al Espíritu Santo. Significa desobedecer la guianza del Espíritu Santo, lo cual sucede precisamente cuando pecamos deliberadamente y permitimos actitudes carnales en nosotros. Mira que esta palabra carnal ya no se habla casi, ya la palabra carnal está desapareciendo porque hoy no se habla de eso, ya hoy no se habla de pecado, hoy se habla más de otras cosas que de pecado y de santidad. La santidad está, la palabra santidad está desapareciendo de muchos altares y la santidad tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida, con la presencia de yo andar, de vivir en el Espíritu. Así que entristecer al Espíritu Santo de Dios implica desobedecer la guianza del Espíritu. Cuando usted desobedece la voz del Espíritu, usted está pecando, usted está allí entristeciendo al Espíritu. Cuando tú pecas, cuando hablas mal de tu hermano, de tu prójimo, cuando haces chisme contra tu vecina, estás pecando, estás entristeciendo al Espíritu. Cuando dices mentiras, cuando en lugar de corregir a tu hijo, lo que haces es maltratarlo con palabras fuertes, humillarlo, entristeces al Espíritu Santo cuando maldices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Entristeces al Espíritu Santo cuando sabes que hay cosas buenas que tienes que hacer y no las haces. Entristeces al Espíritu Santo cuando dedicas más tiempo a la novela que a Dios, cuando dejas de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Ahí entristeces al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser abiertos a la voz del Espíritu Santo. Mira, en la Biblia encontramos un ejemplo de dos personas, Ananías y Zafira, está en Hechos 5, que ellos mintieron y trataron de mentir al Espíritu. Trataron ellos de mentir al Espíritu por el pecado, por ocultar ciertas cosas, y su resultado fue una muerte fulminante. El Espíritu Santo de Dios es sensible a nuestras acciones y es por eso que Él obra en nosotros, que lo veremos más adelante, que ya lo vimos, pero vamos a recordarlo. Él obra en nosotros en santificación. El Espíritu Santo nos santifica porque Él es santo y Él desea a nosotros entonces santificarnos. El Espíritu Santo nos santifica, nos limpia de todo pecado. Y cuando tú te abres al Espíritu y dejas que sea el Espíritu Santo el que te guíe, entonces entras en una profunda relación con el Espíritu Santo y aprendes a escuchar su voz. Dios te revela en sueños a través del Espíritu, te revela en visiones a través del Espíritu, te habla a tu oído constantemente de ciertas cosas de la vida que a lo mejor tú antes ignorabas, pero ahora te las revelas. Estudias la palabra de Dios y antes no entendías, pero ahora el Espíritu Santo te revela. Y tú dices, esto lo leí muchas veces, pero ahora tengo la revelación del Espíritu. Porque estás en una coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Y es a lo que tenemos que apuntarle, a una coinonía con el Espíritu, a tener una íntima relación con el Espíritu Santo. Si usted anda en el Espíritu y vive en el Espíritu como Pablo lo enseña y lo habló, entonces tú llevarás una vida en santidad,
una vida que a Dios le agrada, una vida que al Señor le agrada. Y Pablo dice que no apaguemos al Espíritu. ¿Y qué significa apagar al Espíritu? ¿Qué significa apagar al Espíritu en nosotros? Significa resistirnos a su obra, rechazando su poder y también su dirección en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis el Espíritu. Pero antes dice, 16, estad siempre gozosos. Número 1. Número 2, orad sin cesar. 3, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y número 4, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Antes bien examinarlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Pablo habla acerca de no apagar el Espíritu. Y apagamos el Espíritu cuando nos resistimos a la obra del Espíritu. Es decir, cuando continuamos en una vida de pecado. Cuando aún sabiendo que la mentira es pecado, seguimos mintiendo. Cuando sabiendo que el adulterio es pecado, sigues en adulterio, en fornicación, practicando brujería, hechicería. Allí no está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está apagado el Espíritu. Mira, en el tiempo antiguo, los líderes religiosos del templo, ellos no entendieron y como no tenían una íntima relación con el Espíritu Santo, con el cual fue sellado Cristo, porque Cristo al ser bautizado fue sellado con el Espíritu. Y usted notará que Cristo, que ya lo vimos, está en Lucas, cuando antes de iniciar su obra, Él llega al templo y toma el rollo para leerlo. Y lee una profecía que fue dada en Isaías, pero que hacía referencia al mismo Jesús. Él leyó y dijo: sobre mí está el Espíritu Santo de Dios, el cual me ha ungido para traer libertad al oprimido, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús lo dijo. Así que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús. Y la palabra dice que Jesús era guiado por el Espíritu. Jesús era guiado por el Espíritu. Por eso Jesús tenía tiempos de oración en las madrugadas. Jesús ayunó en el desierto. Jesús vivía en una constante coinonía con el Espíritu Santo y en una relación profunda con su Padre Celestial. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más tú y yo tenemos hoy que tener una vida de intimidad, de coinonía con el Espíritu Santo de Dios? La gente del templo, digamos, los religiosos de la época, ellos tenían una religión, tenían conceptos, tenían una ley que obedecer, y una ley dada por Dios, pero tenían una cantidad de preceptos dada por los hombres. Ellos se habían desconectado de Dios, al punto que ya para el tiempo de Jesús habían corrompido tanto la ley que ya tenían dos sumos sacerdotes. Si mal no estoy, creo que era Anás y Caifás. Tenían dos sumos sacerdotes. Caifás era uno, creo que Anás era el otro. Y ya se habían corrompido. Por eso es que usted nota que hay un momento en que Jesús llega al templo, da un mensaje, destruye, porque habían convertido el templo en un tema de mercadería. Pero ellos no entendieron el espíritu que reposaba en Cristo. Y es por eso que todo el tiempo constantemente buscaban la forma tal de que Jesús, de debatir con Jesús,
de provocar para que Jesús constantemente cayera, ellos rechazaron a Jesús y atribuían la obra de Jesús no al Espíritu Santo, atribuían la obra de Jesús al diablo. De hecho, en Mateo capítulo 12, versículo 22, cuando Jesús primero había sanado a un hombre de la mano seca, ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo, y más cuando Jesús lo hacía en día de reposo. Entonces dice el versículo 22, entonces le trajeron a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? El hijo de David es porque hace referencia a que el Mesías viene del lado paterno de David. De hecho, Israel todavía espera al Mesías del lado paterno de David que cumpla con esa profecía. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de demonios. No entendieron la obra de Jesús. Y Jesús, conociendo su pensamiento, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Haciendo referencia a Jesús a que Satanás no puede echar fuera a sus demonios, ni Belcebú puede echar fuera a Belcebú, porque se estaría dividiendo su reino y allí caería. Pero ¿por qué los religiosos de la época, al igual que los religiosos de este tiempo que no entienden la obra del Espíritu Santo, por qué los religiosos decían eso es del diablo? No entendieron la obra del Espíritu, porque sencillamente no conocían al Espíritu. Conocían preceptos, conceptos, una ley, pero no conocieron nunca la presencia de Dios en su vida. Y eso pasa hoy en muchos cristianos que se han vuelto religiosos, juzgando ciertas cosas que, ¿por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo. Usted no sea de esos, usted conozca al precioso Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que no entiende la obra del Espíritu y andan por allí diciendo que hablar en lenguas son lenguas demoníacas, que los milagros que suceden son milagros falsos, que lo que está pasando, el mover del Espíritu, es una locura en este tiempo porque ya eso pasó, ya eso murió, que las profecías de la palabra de Dios ya eso pasó, que para este tiempo ya no hay mover del Espíritu. Pues sencillamente usted no caiga en eso. Esa gente, y yo respeto mucho porque sé que hay una denominación cristiana que no cree en el mover del Espíritu Santo, pero si no creen en el mover del Espíritu, allá ellos, no sé cómo harán para relacionarse con Dios. Será que igual que en el tiempo antiguo lo hacían los religiosos, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, y lo tengo y lo sé porque Jesús lo dijo, que Él se iría, pero que vendría un consolador, el Espíritu de verdad. Así que si usted es de los que no creen en el Espíritu Santo, dígale a Dios que le dé al Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Y tú y yo tenemos que tener al Espíritu Santo, salir de tanto fanatismo religioso, salir de tanta gente que hoy habla por aquí, por acá en redes sociales, que se creen los máximos, por así decirlo, líderes de la iglesia cristiana, aleluya, que señalan los movimientos y el mover del Espíritu. La palabra del Señor dice, primero en Joel capítulo 2, versículo 29 y 30, que en los últimos tiempos el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne, y que vuestros jóvenes
tendrían visiones, los ancianos soñarían sueños, pero que habría un derramar del Espíritu. Y sucedió en Pentecostés y se cumplió en Pentecostés, pero también en este tiempo, en el tiempo final, el derramar del Espíritu Santo de Dios está vigente. Cristo nos dejó al Espíritu Santo y hay un derramar de la gloria del Espíritu Santo. Y si tú no lo percibes, si tú no logras entonces entender y sentir la presencia de Dios, es porque tú no has abierto tu corazón y tienes que anhelarlo y buscarlo y desearlo. El libro de Proverbios dice, hablando acerca de la sabiduría, si como a la plata y al oro la buscares, y allí la sabiduría representa a Dios, si como a la plata y al oro la buscares. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos llenado, y es por eso que mucha gente ha perdido la sensibilidad del Espíritu, porque prefieren escuchar al pastor fulano de tal, que dice que el hablar en lenguas, eso no es de Dios, que las visiones no son de Dios, y se creen teólogos y empiezan a buscar, aleluya, pero todo lo basan en el antiguo tiempo y no en el nuevo pacto, cuando Dios derramó su Espíritu sobre toda carne. Hay una profecía de que el Espíritu vendría y se derramaría, y esa profecía se cumplió en Pentecostés y se cumple en todo este tiempo. Mire, hermano, tanto así que Pablo dice en Efesios, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, si tú no crees en el Espíritu Santo, no esperes la redención en el día del arrebatamiento de la iglesia, porque solo aquellos que tengan al Espíritu Santo, que estén en el Espíritu, serán arrebatados cuando Cristo venga, y serán aquellos que, si mueren hoy en el Espíritu, serán aquellos que resucitarán cuando Cristo venga. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo, para el día de la redención. Hace referencia que fuimos sellados con el Espíritu. Otras palabras, el Espíritu, Cristo nos compró con su sangre, nos pone el sello del Espíritu, y ese sello del Espíritu es lo que nos tiene preparados y nos ha listado para el día cuando Cristo venga a levantar a su pueblo. Así que usted, cuando escuche a alguien hablando acerca de el Espíritu Santo y que hable cosas que están en contra de la palabra, usted cierre sus oídos y siga caminando. No consuma contenido de gente que en tu vida quiere apagar el fuego del Espíritu. Hay predicadores que, como ellos no conocen al Espíritu Santo, que como ellos ven que hay otros predicadores que se mueven en el fuego del Espíritu y son ministerios de milagros, porque los hay, ministerios de milagros, de sanidades, ministerios que Dios, hombres que Dios está usando en milagros y en sanidades. Entonces, como no lo entienden, porque no entienden al Espíritu, empiezan a criticarlo, como lo hicieron en aquel tiempo los religiosos con Jesús. Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos. ¿Y qué hacían los religiosos? Ese es Belcebú. Y así hay muchos predicadores en este tiempo, pastores reconocidos en este tiempo, que empiezan a hablar mal de otro, a decir, eso no lo está haciendo Dios, eso es del diablo. Cuídese, usted cuídese. Se lo voy a dar como yo, gracias a Dios, nunca he hablado mal de ningún predicador, de ningún hermano, de ningún consiervo. Hablamos de la doctrina, pero no hablamos de la persona. La doctrina de la prosperidad, y hay muchos que están en la doctrina de la prosperidad, pero no
no tengo yo la capacidad de señalar, fulano de tal es. Dios no me ha puesto para juez, y yo no soy juez de esa persona. No soy juez y no soy quien para juzgar. No hablo de la persona, hablamos de la doctrina. Y cuando hablamos de la doctrina, no hablamos de alguien en específico, sino de una doctrina que se está proliferando. Pero hay muchos que hoy levantan el dedo para señalar y decir, ese es del diablo, eso no es de Dios, este predicador es un tal. Cuídese usted de hacerlo. Y más, usted no sea ligero, porque yo lo he visto y lo he escuchado de ciertos hermanos. Por ejemplo, ven una campaña de milagros y están ocurriendo milagros. Y entonces dicen, eso no es de Dios, esos son demonios que están operando. Cuídese, porque eso es una blasfemia contra el Espíritu. ¿Y qué tal? Que estoy seguro, ¿qué tal que el que esté obrando allí sea el Espíritu Santo? Y usted esa obra del Espíritu Santo se la está atribuyendo a demonios. Es una blasfemia contra el Espíritu. Cuídese, cuídese, no sea ligero de lengua para hablar cosas que usted no entiende, y que no entiende porque usted no ha tenido una íntima relación con el Espíritu Santo. Se lo doy como consejo. No seamos como Caifás y como la manada de religiosos perversos del tiempo antiguo que dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Como ellos no tenían el Espíritu Santo, no entendieron la obra del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y hoy hay gente especializada en apagar la voz del Espíritu Santo. Hay líderes religiosos, hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores que están confundiendo a la gente y apagando la voz del Espíritu en muchos. Usted cuídese. Y tenemos que aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que Cristo vivía en una constante comunión con el Padre, orando constantemente. Porque al estar orando constantemente, Él aviva al Espíritu Santo en su vida. Y tú y yo tenemos que estar en una constante coinonía con el Espíritu, orar constantemente a nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos guíe. Y el Espíritu también tome tu lengua, tome tus oídos, tome tus ojos, tome tus manos, todo tu ser sea guiado por el Espíritu. Que tú no hables más de lo que tengas que hablar, que tú no veas más allá de lo que tienes que ver y que el Espíritu te quiere revelar, que tú no oigas esas voces que quieren apagar al Espíritu. Aviva, hay un pasaje que dice, aviva el fuego del Espíritu, aviva el don que Dios te ha dado. No te permitas, hermano, que apaguen la voz del Espíritu en tu vida. Los líderes de la época, al igual que muchos en este tiempo, atribuían la obra de Jesús a demonios y no lo entendían. Y hay muchas actitudes en tu vida, en nuestras vidas, que también apagan al Espíritu. Por ejemplo, el orgullo, la altivez, la arrogancia, apagan al Espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios, pero Dios mira de lejos al altivo. No hay cosa que a Dios más le desagrade que una persona altiva, orgullosa, arrogante. Eso no es de Dios y allí no está el Espíritu Santo de Dios.
la incredulidad, tampoco está el Espíritu Santo en la incredulidad. En lo que terminamos de hablar, cuando hay cosas que Dios está haciendo en lo sobrenatural que tú no entiendes y se la atribuyes no a Dios sino a otro. Esas obras entristecen al Espíritu Santo. Y te voy a dar 3 puntos muy importantes para desarrollar en tu vida una sensibilidad al Espíritu Santo. Número 1 es que tienes que tener una vida en santidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, confesar pecados. Confesar pecados. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que es muy poderoso, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y nos apartamos, Él entonces nos perdona. Número 1, tu pecado tienes que dejarlo. Ahora, sé que muchos están luchando con pecado. No es fácil, pero para eso está el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo me abro y dejo que el Espíritu actúe, entonces puedo crecer espiritualmente y dejar el pecado. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú eres un hombre que está batallando con el licor, estás luchando con el alcohol y dices: Señor, yo quiero dejarlo. Número 1, pídele perdón a Dios. Perdóname por ser un borracho, perdóname por ser un alcohólico, perdóname por no tener dominio propio, no controlarme. Y le dices: Espíritu Santo de Dios, lléname y guíame. El Espíritu Santo, Dios te va a perdonar y te va a llenar de su Espíritu y te va a ayudar. Y el Espíritu Santo va a crecer en tu vida a medida que tú ores. Entonces tú entenderás que hay amistades de las cuales tienes que alejarte, porque el Espíritu Santo te va a incomodar y te va a inquietar para que no vayas a ciertos lugares. Ahora, si Dios a ti te libró y te sacó del alcoholismo, no juegues tirándotelas o diciendo, por acá decimos así, ¿no? Yo soy ya el ungido, aleluya, ahora sí me atrevo. No frecuentes lugares que antes frecuentabas, ni pases por allí cerca, cambia de calle. Si tenías un bar, tenías una discoteca a la cual consumías y quedaba en ese sector, ni pases por allí, olvida esa calle y vete por otro lado, huye, no juegues con el pecado. Yo he visto a muchos hermanos caer en pecado porque creyeron que ya eran los santos que no iban a caer y se pusieron a jugar con el pecado y cayeron. No juegues, porque Satanás no anda jugando, él no juega, él va en serio y su propósito es hacerte caer. Y si usted tiene al Espíritu Santo, tú entenderás que el Espíritu Santo no te permite que tú juegues con el pecado. Tú te alejas. Ahora, otra cosa es que tú digas: no escucho esta voz del Espíritu y hago lo que yo quiero. Ese es el gran problema y es allí cuando apagamos al Espíritu. Hay cosas que el Espíritu Santo nos incomoda, nos inquieta, es porque no es afín al Espíritu. Y si hay algo que tú estás haciendo y el Espíritu Santo te dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Para qué tienes que hacerlo si el Espíritu Santo te está diciendo que no lo hagas? No lo hagas. Porque si lo haces, lo vas a entristecer. No lo hagas. Entonces, lo primero es: confiesa tu pecado. Mira, hermano, no tienes que confesárselo a un sacerdote, a un pastor, a Dios. Es otro problema, ¿no? Que cree que se lo tiene que confesar a un hombre, a Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Padre,
estoy luchando con la mentira, estoy luchando con el adulterio. Hay una mujer que no es mi esposa que me atrae. Señor, estoy luchando con la fornicación, estoy luchando con el alcohol, estoy luchando con la mentira, estoy luchando, Dios, con la pornografía. Pero sé sincero con Dios. Señor, estoy luchando con esto y te pido que me ayudes y lléname de tu Santo Espíritu para no caer. Y el Espíritu te va a guiar a salir del pecado. Número 2, está muy relacionado con lo primero y tiene que ver con la obediencia. Debemos obedecer al Espíritu, obedecer la voz del Espíritu, obedecer sin cuestionar al Espíritu Santo. Obedecer sin cuestionar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, no lo tomes, no lo tomes. No preguntes por qué, no lo tomes. Si el Espíritu Santo te dice, no vayas, no vayas. Pablo, había viajes que él quería emprender y el Espíritu Santo le decía no, y Pablo no iba. El gran problema es que el Espíritu Santo nos está hablando y no lo queremos escuchar. Y después fracasamos. Y Señor, ¿por qué fracasamos? Si no quisiste escuchar a la voz del Espíritu. Y obviamente para escuchar la voz del Espíritu hay que conocer al Espíritu. Hay que estar relacionados con el Espíritu. Hay que tener al Espíritu Santo. Y número 3, una constante comunión. Entonces, este paso 3 es muy importante porque es aquí donde vas a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es aquí donde tú vas a crecer en el Espíritu. Es aquí donde tú aprenderás cuál es la voz de la carne, cuál es la voz del Espíritu. La comunión diaria, eso habla de la oración constante, habla de la búsqueda incansable de la presencia de Dios. Y esto ocurre a través de 3 formas. Número 1, la oración. Tú tienes que orar, tienes que buscar la presencia de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la adoración. Y cuando hablo de adoración, no hablo de poner una alabanza y adorar, no. Lo puedes hacer. Hablo de una adoración genuina que salga de tu corazón, adorando a Dios. Adora a Dios. El Espíritu Santo se mueve en medio de la adoración. 3 pasos importantes: la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Así que es muy importante que tú desarrolles una coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, no apagues la voz del Espíritu. Permítele al Espíritu Santo desarrollarse en tu vida, que esté en tu vida. Créele, ámalo, búscalo constantemente. Sigue adelante amando a Dios y no permitas que nadie apague la voz del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero, Padre, digno de gloria, digno de honra, digno de toda adoración, Padre. Señor, yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu nos llene. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdónanos porque sabemos que en algún momento hemos apagado la voz del Espíritu, no hemos creído, Señor, no hemos obedecido la voz del Espíritu. Perdónanos, limpia nuestras vidas y nuestros corazones. Y te pido, Dios, que tu presencia nos llene.
Llénanos, Padre, con tu Santo Espíritu y tu unción lo llene todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, que hoy se conecta en este tiempo, en esta hora, y que necesita tu presencia, necesitan tu Santo Espíritu. Llénanos. Llénanos cada día, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Haznos obedientes a la voz de tu Espíritu. Queremos tener una comunión diaria, Padre, con el Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, sana mi familia, restaura nuestro hogar. 100 días de oración, clamando en unidad. Aquí desde el Centro Cristiano de Integración Jericín, donde será nuestro primer encuentro de la familia, quiero anunciarles que el día 20 de mayo estaremos iniciando los 100 días de oración por la familia. Señor, sana mi familia. No importa cómo está tu familia en este momento, quizá hay peleas, contiendas, pleitos. El enemigo está operando de forma tal que está destruyendo tu familia. Así que te invito, únete a este tiempo de oración y clamor. 100 días de guerra espiritual, 100 días de un clamor profundo por la familia, bajo el lema Señor, sana mi familia. Del 20 de mayo en adelante estaremos de martes a viernes a las 5 de la mañana, hora de Colombia, en un clamor profundo, pero también recibiendo palabra de Dios. Señor, sana mi familia. Te espero, únete para este tiempo poder estar aquí clamando por la familia. Señor, sana mi familia, Así que desde el día 20 de mayo estaremos iniciando los 100 días de oración. Desde el 20 de mayo en adelante estaremos de martes a viernes a las 5 de la mañana, hora de Colombia, en estos 100 días de oración. Desde ya, hermano, prepárate. Ora, desde ya ora, primero para que Dios te dé fuerzas espirituales, fuerzas físicas y a nosotros también para estos 100 días. Son 100 días donde yo creo el Señor se va a mover de forma muy especial. Cadenas se van a romper, ataduras se van a romper y el Espíritu Santo de Dios va a obrar de forma tal que este año tu hogar va a cambiar como tú nunca imaginaste. Mira, quizá en este momento en tu hogar hay peleas y contiendas. Tú verás cómo Dios va a erradicar todo espíritu inmundo que está operando en tu hogar. Tu familia es como esa familia del pueblo de Israel cuando llegó la plaga. Esa familia que fue cubierta por la sangre del cordero puesta en el dintel. Tú y yo y nuestras familias están cubiertas por la sangre del cordero. El cordero que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Cristo. Y nos compró a precio de sangre. Pero hay muchas familias que están en cautiverio, viviendo en la cautividad. Y el Espíritu Santo de Dios, que ungió a Jesús para libertar al cautivo, se está moviendo en este tiempo para traer libertad a tu vida, a tu familia. Así que prepárate porque el Espíritu Santo de Dios nos ha ungido también para proclamar las buenas nuevas de salvación del Señor. Y cuando el Evangelio es predicado, es revelado muchas cosas al hogar. Y viene libertad a tu familia, y viene libertad a tu hogar, y tu familia se levantará en victoria. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que tu familia se levantará en victoria. Tu familia se levantará de la ruina, de la miseria que hoy están viviendo espiritualmente, donde hay peleas, contiendas, que no se pueden sentar juntos a la mesa para comer porque pelean. Papá y mamá viven en constante choque, los hijos en constante choque, y el hogar parece un infierno. Entonces vamos a orar y tú te vas a levantar, mamá, papá que estás aquí, no importa si eres tú solo, tú sola, te vas a levantar a orar por tu familia y vas a reclamar tu hogar para Dios y te vas a levantar en guerra espiritual
Y vas a orar. Y vas a, en el nombre de Jesús, a echar fuera demonios que están operando en tu casa. Mira, y esto se lo digo porque voy a ser sincero con ustedes. Yo siempre he sido sincero con ustedes y se los voy a decir porque va a ocurrir en muchas familias. El enemigo no se va a quedar así, con los brazos cruzados, viendo cómo tú oras y destruyes su ejército, sus demonios, y él no va a hacer nada. No, él va a operar, él va a actuar, pero no tengas miedo. La palabra dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que opera en este mundo. La palabra dice, esa palabra que Dios le prometió a Josué, también la tomamos para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Esto lo habló Dios a Josué y la tomo para mi vida y también para tu familia. Dios está con nosotros y es más poderoso que cualquier obra de las tinieblas. Así que no tengas miedo. Él se va a levantar y se va a levantar para tratar de distraerte en otras cosas y que tú no te enfoques en orar y en conectarte con Dios y en reprender y echar fuera toda hueste de maldad. Porque Él actúa de esa forma. Quiere distraerte con problemas por aquí, problemas por acá. Notarás quizá que ese día tu esposo se levantará más agresivo. Notarás que en estos días tus hijos estarán más rebeldes que nunca. Tu esposo llegará más borracho que nunca para tratar de apagar en ti la fe. No es tu esposo, no son tus hijos. Es lo que estás operando en ellos. Notarás que a lo mejor tú sentirás pesadez para levantarte a orar. Sentirás pesadez, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Sentirás que las cosas como que no van bien y tú a lo mejor dirás, desde que estoy orando, las cosas como que se me han complicado más. ¿Qué está pasando? No te preocupes, vas por buen camino. Porque si el enemigo está presionando para que tú dejes de orar, es porque sabe que si tú sigues orando, está derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que muchos pierden la pelea. Porque cuando oran, el enemigo se levanta y dice, no, hombre, yo dejo de orar. Porque ahora que estoy orando como que está la cosa peor. Ahora como que se complicó el asunto. Y muchos temen. No temas. Sigue orando. Sigue peleando con fuerza. El enemigo te podrá dar un golpe, pero cada golpe que tú des es un golpe certero que está estremeciendo las tinieblas y tu familia será libre. Mira, para que te hagas una idea, en el mundo espiritual, tu hogar, que hoy está en peleas, contiendas, hay discusiones, no hay paz, la presencia de Dios no está allí. Hazte cuenta que tu familia está metida en una prisión. Tu familia está en una prisión. Y esa prisión donde está tu familia, es una prisión que los tienen atados a ustedes con cadenas. Así están con cadenas espirituales. Espiritualmente están así, atados, con cadenas espirituales. Entonces, allí tiene que llegar el poder de Dios para romper esas cadenas y que ustedes salgan libres, sean libres de esas ataduras. Y hay familias que están atadas a cadenas de drogadicción, cadenas de alcoholismo, están atados a cadenas de adulterio, de fornicación. Y eso trae problemas al hogar. No hay paz, no hay armonía, no hay tranquilidad. Hay corazones que están rotos en la familia.
Y estos 100 días, y yo he entendido, y el Señor nos ha direccionado, que Dios quiere hacer una obra. Dios quiere hacer la obra. En este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo final, ya su venida se acerca, quedan poco tiempo. Dios quiere restaurar familias. Dios quiere levantar gente como Noé. Dios quiere levantar gente como Lot, que tengan una familia en santidad, una familia en rectitud. Dios quiere levantar a familias que sean familias de paz, donde esté su presencia, su gloria, donde Dios sea alabado, donde Dios sea glorificado. Y tu familia hoy está prisionera. Tu familia hoy está atada a grillos, cadenas, en las cárceles espirituales de las tinieblas. Y tú tienes que levantarte con fe y pelear por tu familia, pelear por tus hijos. Es una convocatoria, así como en el tiempo antiguo convocaban al pueblo de Israel y decían: es el tiempo de pelear, es el tiempo de la batalla, porque el enemigo venía y tenían que prepararse para conquistar y para vencer. Y el pueblo de Israel, cuando llevaban el arca en medio, iba seguro y decían: tenemos victoria asegurada, porque el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba con ellos. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros. Entonces tenemos victoria asegurada. Pero levántate, 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 levántate y créele a Dios que la victoria viene. Te quiero hoy animar y te quiero hoy motivar. No permitas que el enemigo siga destruyendo tu familia. Tus hijos no van a estar más en el alcoholismo, en la droga, en vida desordenada. Serán gente restaurada por el poder de Dios. Quizá hoy el panorama que ve es que en tu casa hay gritos, golpes, maltrato. La gente dice: ese hogar es un desastre. Pero te aseguro en el nombre poderoso de Jesús, y te lo estoy profetizando en el nombre poderoso de Jesús, por lo que el Señor nos ha dicho, que antes de terminar este año, tu hogar será transformado por el poder de Dios. Tu hogar estará en completa restauración y la gente dirá: ¿qué pasó en esta casa? ¿Qué pasó en esta familia? Era gente que antes peleaba, se escuchaban gritos, pero ahora se escuchan oraciones, se escuchan cánticos. Desde que están orando, las cosas han cambiado y la gente vendrá a ti por causa de Jesús. Hay un pasaje bíblico que dice: gente que tú no conociste, ni tú conociste, correrán a ti por causa del Señor. Escúchame, gente vendrá a ti a preguntarte: ¿cómo lo hiciste? Y tú testificarás que el poder de Dios transformó tu hogar. Familias serán levantadas por tu vida, por tu familia. Escúchame, tu familia se convertirá en un testimonio vivo de la restauración de Dios. Yo lo creo y quiero motivarte y quiero alentarte. No importa cómo se va a levantar el enemigo en estos días, tú levántate a pelear la buena batalla de la fe. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria en estos 100 días de oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la presencia del Señor esté contigo, y nos encontramos el día jueves. Nos encontramos aquí a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, para seguir orando y clamando. Que Dios les bendiga